Es una realidad que en México las personas con discapacidad enfrentan retos para ejercer sus derechos y constantemente están expuestos a la discriminación. ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad comete un delito? Hoy hablaremos de cómo se lleva a cabo la defensa a este sector de la población cuando enfrenta un proceso penal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Erika Anabel Zamudio, defensora pública federal. Bienvenida. Gracias, Emanuel, por la invitación. Y pues bueno, Erika, hoy vamos a hablar de la defensa a personas con discapacidad y me gustaría que comenzáramos esta charla definiendo qué es una discapacidad. Claro, de acuerdo a lo que establece la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, define a la discapacidad como la consecuencia de la presencia de una limitación o una deficiencia en la persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede ver impedida su inclusión y su desarrollo. Asimismo, en este artículo da una definición o una división de las discapacidades, siendo esta la discapacidad física, la discapacidad mental, la discapacidad intelectual y la discapacidad sensorial. Estas son las discapacidades que establece la ley que he mencionado. Mucho se ha hablado, ha habido campañas, ¿no? Aquí mismo hemos hablado de cómo se tiene que dirigir uno a las personas con discapacidad. ¿Podríamos explicar un poco más cómo tenemos que dirigirnos a una persona que tiene alguna discapacidad? Este punto es muy importante y es muy bueno conocer la forma en que nos debemos de dirigir a este grupo vulnerable, porque eso influye en el respeto hacia estas personas. Entonces, bueno, hemos escuchado diferentes formas en que los llaman, capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitados, incluso definiciones que afortunadamente ya están en desuso, como minusválido, inválido, ese tipo de cuestiones. Pero no, lo correcto es expresarnos como personas con discapacidad. ¿Y por qué personas con discapacidad? Porque primero vas a poner qué es persona y que esa persona tiene una característica que es la discapacidad, entre muchas características que puede tener esa persona. Entonces, bueno, eso influye, como lo había mencionado, en el respeto hacia estas personas, y pues no está por demás que tampoco es correcto estarlos llamando o mencionar la discapacidad cuando no sea necesario, ¿no? Constantemente escuchamos, no sé, por ejemplo en televisión, ¿no? De escuchar que dicen, la persona ciega, un ciego, un niño con síndrome de Down, cuando ni siquiera viene en el contexto, ¿no? Entonces solamente es necesario mencionar la discapacidad cuando sea relevante. De lo contrario, no es necesario, y no está por demás también mencionar que no es correcto usar diminutivos, ¿no? Como el cieguito, el sordito. Entonces esta cuestión es muy importante y bueno, lo correcto es persona con discapacidad. Y bueno, ya mencionabas algunos obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad y bueno, empezando por el término, por cómo referirnos hacia ellas, ¿no? Muchos obstáculos tienen para ejercer sus derechos, incluyendo el acceso a la justicia, ¿no? Y en particular aquí me gustaría que nos detuviéramos a hablar sobre esto, cuáles son los retos que tienen las personas con discapacidad para acceder a la justicia, a todo lo que esto implica, por ejemplo, empezando por una defensa adecuada, ¿no? Claro, sí. Infortunadamente las personas con discapacidad es el grupo de nuestra sociedad mayormente discriminado, ¿no? A ello le sumamos que los accesos públicos o los espacios públicos no están diseñados para ellos. Otro hecho que se puede sumar a las personas con discapacidad es que la mayoría de las personas sufre una doble discriminación, ¿no? Una por su condición y otra por otros factores, ¿no? Como las cuestiones culturales, las cuestiones de etnia, de raza. Entonces, pues bueno,
En este contexto, uno de los retos en México también es el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Y bueno, en este contexto, el trabajo como defensores es quitar lo mayormente posible esas barreras para las personas con discapacidad y siempre estar nosotros procurando que se respeten sus derechos fundamentales y cuando sea necesario solicitar los ajustes razonables y verificar que se den los ajustes razonables. Precisamente acerca de estos ajustes razonables, cuando una persona con discapacidad inicia un proceso penal porque supuestamente cometió un delito, ¿cómo tiene que llevarse a cabo su defensa? Bueno, la defensa, obviamente, velar por todos sus derechos fundamentales, pero sí se tienen que hacer los ajustes razonables, entendiendo, un ejemplo, si es una persona con una discapacidad visual, pues nosotros solicitar que en su momento hasta las resoluciones vengan en braille, ¿no? Porque así también sería para él tener un acceso y garantizar una igualdad y una equidad ante las otras partes, ¿no? Una persona sorda que tenga presente en todo momento un intérprete, ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso se me ocurre, a lo mejor espero que no pase y que se tengan contemplados los espacios públicos adecuados para estas personas, pero se me ocurre que vas a una audiencia y la sala de audiencia está en el primer piso y no hay forma de accesar, pues bueno, o sea, hasta se debe de adecuar una sala para que esta persona pueda accesar de la forma más sencilla, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son lo que nosotros debemos de estar verificando y de estar velando porque se respeten esos derechos de las personas con discapacidad. Erika, es momento de hacer una breve pausa. Al regresar también me gustaría que hablemos un poco de las acciones que ha llevado a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública precisamente para que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia. Vamos al corte, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Erika Anabel Zamudio, Defensora Pública Federal. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina de que las personas que tienen alguna discapacidad auditiva tengan un intérprete en lengua de señas para enfrentar un proceso penal. Vamos a ver la sección, regresamos. Porque es muy importante porque si no tiene un intérprete es obvio que no va a saber lo que el juez le quiere transmitir y está como en estado de indefensión porque realmente no está sabiendo lo que el juez les quiere comunicar. Entonces realmente sí es bastante importante. Sí, es muy importante porque no solamente para alguna cuestión legal, sino inclusive para poder ir a otros lados donde no se habla nuestro idioma y que nos entendieran con las señas que uno hace. Pues entonces lo dejarías en un estado de indefensión porque él no te entiende, ni tú a él, o sea que es muy necesario que haya un traductor para ese tipo de cuestiones. Bueno, porque están indefensas si no se tiene un intérprete en ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Están indefensos y se supone que el derecho penal es derecho social y que es derecho público y tiene como una situación primordial ver por la situación de los reos. Pues es importante precisamente porque no cuenta con sus sentidos, por decirlo así, completos para poder defenderse ni siquiera o entender qué es lo que le están, o a lo mejor entiende, pero cómo lo puede interpretar. Porque se le estarían violando sus derechos. El hecho de que no entienda el lenguaje, tendría que tener una persona que le asista para que a efectos de que entendiera lo que se le está manifestando. Pues yo considero que más que nada es para que pues tenga una asesoría excelente y para evitar que en un dado momento se le dañen sus derechos humanos a los que tiene derecho. Es necesario que las personas tengan tanto un asesor jurídico como un intérprete para que de alguna forma no se violenten sus derechos.
Eso, digo, también está estipulado en la Constitución, donde se necesitan todos los beneficios, tanto al quien tenga la culpa o quien tenga la razón. Ahí estuvo la opinión de la gente y bueno, Erika, ahora sí platícanos, dinos cuáles son las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para que las personas que tienen alguna discapacidad tengan pleno acceso a la justicia. Bueno, en este sentido y considerando todos los factores que he mencionado, el instituto ha mejorado su servicio para la atención de las personas con discapacidad mediante diversas acciones. Una de ellas fue la creación de un observatorio ciudadano sobre derechos de personas con discapacidad. Este observatorio está integrado, pues como su nombre lo dice, por ciudadanos, personas que pertenecen a organizaciones no gubernamentales e incluso personas también con discapacidad. Otra de las acciones fue crear la figura del asesor jurídico especializado para la atención de personas con discapacidad. Y bueno, en este tema y en cuestión penal, pues también entra mi participación como defensora público federal, porque bueno, tengo conocimiento en lengua de señas mexicanas y la lengua de señas mexicanas es la lengua con la que se comunican las personas sordas en México. Y bueno, ¿cuáles son los retos como defensora y especializada en atención a personas con discapacidad? En este tema, platícanos tu experiencia en esta parte de atender a personas que no pueden escuchar, ¿no? Platícanos tu experiencia. Claro, yo creo que el principal reto que tenemos en este tema es todas las definiciones jurídicas, ¿no? O sea, de qué forma nosotros poderlas explicar a una persona sorda, porque la lengua de señas mexicana es un poco limitada, ya se está trabajando incluso para dar señas a definiciones y cuestiones jurídicas. Entonces, pues bueno, el reto yo creo que es parte de eso y también la difusión, ¿no? Porque las personas sordas desconocen cuáles son sus derechos, entonces por ende también desconocen que tienen derecho a un defensor de manera gratuita, ¿no? Entonces yo creo que esos son de los principales retos a los que se pueden enfrentar en este tipo de cuestiones. Y los retos en general en la capacitación, ahora que el instituto se está enfocando en tener un área especializada a personas con discapacidad, digo, tú nos has dicho que sabes lengua de señas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de capacitación se tiene que recibir para que tanto asesores jurídicos como defensores públicos estén pues de lleno capacitados para atender a este sector de la población? Claro, bueno, yo actualmente continúo capacitándome, estoy en una ONG tomando clases de lengua de señas, estoy también en unas clases que imparte el DIF, pues para no sé, tener mayor vocabulario de lengua de señas y poder hacer frente a esta participación que me ha dado el instituto. Y bueno, en general, el instituto, una de las acciones que ha hecho, que se me hace muy acertada, es no únicamente crear o enfocar la capacitación desde un tema jurídico, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? Tener los conocimientos para poder hacer frente a estos retos. Sin embargo, el instituto también ha dado capacitaciones para sensibilizar a sus servidores públicos, ¿no? Desde la forma en cómo te vas a dirigir, la forma en que tú le vas a explicar, una forma sencilla, una forma coloquial, para que para ellos sea más digerible, ¿no? Entenderlo, incluso, pues bueno, se han dado pláticas enfocadas únicamente a sensibilizar a los servidores públicos en este tema. Y pues otra de las acciones también es el observatorio, ¿no? El observatorio es muy importante porque no es una cuestión meramente jurídica, ¿no? En el observatorio, al momento de la participación de los ciudadanos, dan sus puntos de vista, sus inquietudes. Entonces, todas esas cuestiones las atiende el instituto para poder brindar un mejor servicio a personas con discapacidad. Y ya decías en el bloque anterior, hablando de esta parte de cómo referirnos a ellos, ¿no? A veces los hacemos menos, ¿no? Como ya decías, los diminutivos, ¿no? El cieguito, el sordito. ¿Qué pasa? O sea, ellos pueden estar sujetos a un proceso penal igual que cualquier ciudadano, ¿no? Nosotros cuando decimos eso, el cieguito, ¿cómo el cieguito va a cometer un delito, ¿no? ¿Qué tipo de asuntos llegan de personas con discapacidad al instituto? Bueno, en el instituto mayormente pueden llegar o enfrentarse a cuestiones legales, pero más abocadas al tema para los asesores jurídicos, ¿no?
como el acceso a la educación. En materia penal no es tan frecuente, y si es frecuente puede ser en una cuestión del fuero común, pero sí pueden llegar y preguntar, ¿no? Y de ahí ya también viene nuestra participación y canalizarlos a los lugares correspondientes, pero pues bueno, yo creo que pueden también enfrentarse a delitos, no sé, delitos contra la salud, ese tipo de cuestiones, ¿no? En un abuso también de la situación en la que se pueden encontrar estas personas. ¿Qué falta hacer en México para que este sector tenga un pleno acceso a la justicia? Ya hablamos de las acciones que ha hecho el Instituto de Defensoría Pública, pero ¿qué más tendríamos que hacer como sociedad, como gobierno? ¿Qué falta hacer para que se tenga un pleno goce de este derecho de acceso a la justicia? Yo creo que primeramente es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que existen personas que no tienen las mismas, digámoslo, facilidades que nosotros. Esa es una cuestión como sociedad que nosotros debemos hacer. Y yo creo que para el acceso de la justicia, y sobre todo me voy a dirigir un poco más a la comunidad sorda, que son con las personas que más convivo, yo creo que es la falta de difusión o una difusión mal enfocada. Por ejemplo, en todo momento sí ya hay anuncios, hay en la televisión, en noticias, se pasa que, bueno, tienes acceso a la justicia, estos son tus derechos, pero lo hablan, ¿no? Lo hablan, no hay un intérprete que les comunique la forma en la que ellos pueden acceder a sus derechos. Ellos ni siquiera saben de qué están hablando en ese tema, o pueden pasar y ver un cartel en donde dicen los derechos que tienen como imputados o como víctimas o con cualquier calidad, pero ellos no pueden entender, muchas de las personas sordas, aquí es un punto importante, no entienden el español, ¿no? Entonces pueden leerlo, pueden ver las palabras o simplemente los términos, no lo entienden, ¿no? Entonces eso es uno de los problemas. Yo creo que debe de ser una difusión enfocada a cada grupo, ¿no? Eso sería uno de los retos, mayor difusión, y que, bueno, todos como sociedad nos involucremos en incluir a las personas con discapacidad, y no solamente a las personas sordas, sino en general. Muy bien, Erika, pues es tiempo de una segunda breve pausa. Al regresar ya tenemos algunas llamadas del auditorio para darle respuesta. No te vayas, volvemos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. La primera llamada es de una persona que nos dice que quisiera saber si una persona con discapacidad puede acceder a los servicios de la Defensoría Pública. Sí, claro, los servicios de la Defensoría Pública son para cualquier persona, sin importar el estatus socioeconómico. La única limitante que tendríamos sería, y me refiero a las cuestiones del Instituto de la Defensoría Público Federal, sería verificar la competencia. Si es competencia federal o del fuero común, pero bueno, sí se les puede dar una orientación de cualquier forma. Y yo creo que aquí es importante destacar un dato que posiblemente muchas personas desconozcan: los servicios de la Defensoría son totalmente gratuitos, ¿no? Ese es un dato yo creo que es muy importante que se conozca. Muy bien, pues ahí está la respuesta. La siguiente llamada es de una mujer que nos dice que tiene una hija con hipoacusia y quiere saber de qué forma el Instituto Federal de Defensoría Pública brindaría un servicio especializado para personas como su hija. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, yo creo que... Perdón, antes me gustaría que definiéramos el término hipoacusia, ¿no? Claro, hipoacusia es una disminución que hay en la audición de la persona, incluso puede ser mínima la audición que tengan y en su momento hasta perder la audición. Ese sería un concepto general. Y bueno, los servicios y la forma de enfrentar este tipo de cuestiones sería, en este caso entra mi participación, al tener conocimiento de lengua de señas, puedo recibirla y darle una asesoría, además de que el instituto también cuenta con intérpretes especializados en lengua de señas para situaciones como estas, ¿no? En particular. Muy bien, que sepa que sí existen los ajustes razonables precisamente para que tengan acceso, ¿no? Claro, exacto, eso sería uno de los ajustes razonables. Muy bien, pues vamos con la siguiente llamada. Es de una persona que nos dice que tiene un hermano con discapacidad mental que recientemente golpeó a un vecino y pues dicen que lo van a denunciar. Nos pregunta si pueden meterlo a la cárcel aunque esté enfermo, aunque padezca una discapacidad mental.
Bueno, primero que nada, este tipo de delitos no tiene como regla general que la medida cautelar sea la prisión preventiva oficiosa. Ese es un primer punto. Y el segundo, pues bueno, dependiendo el caso, y ahorita explico por qué, se puede alegar una exclusión del delito, ¿no? Porque al final no tiene la capacidad de comprender el hecho. O en dado caso de que su capacidad esté disminuida, pues bueno, el juez otorgará una medida específica, pero se tiene que verificar el caso y en la mayoría de las ocasiones, bueno, en general, se da solamente una medida especial para este tipo de personas, además de que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un apartado especial para personas inimputables, ¿no? ¿Esta persona que nos llamó se puede comunicar al Instituto Federal de Defensoría Pública para que la asesoren? Sí, claro que sí. Contamos con diferentes medios. Puede acudir directamente a las instalaciones del instituto o bien comunicarse vía telefónica a Defensatel. El número con el que contamos sería el 01800 22 42 42 6. Ese sería el número telefónico y sí, puede comunicarse. Muy bien, que se comunique para que la asesoren. Vamos con la siguiente llamada. Es de una joven que nos dice que su papá tiene una discapacidad, por lo que le interesa este tema del que estamos hablando. Y escuchando a nuestra invitada el día de hoy, hablando de los ajustes razonables, ella nos quiere pedir que si le explicas de manera sencilla qué significa esto, los ajustes razonables. Claro, los ajustes razonables son las adecuaciones o modificaciones que se tienen que hacer para que la persona con discapacidad se encuentre en una igualdad de condiciones, ¿no? Y que no se vean vulnerados sus derechos. Como el ejemplo que había puesto, otro ejemplo se me ocurre, no sé, una persona que tiene una disminución en la visión, incluso se pueden dar, se me ocurre un amparo, ¿no? En macrotipo, o sea, con una letra lo suficientemente grande para que él pueda conocer el contenido de una resolución. Entonces, esos son los ajustes razonables, ¿no? Adecuarnos, hacer modificaciones a favor de las personas con discapacidad. Y bueno, Erika, hablando de estos ejemplos, los ajustes más comunes yo creo que hemos visto es para las personas que tienen alguna discapacidad física, ¿no? Como las rampas, claro, ¿no? Creo que es lo más común y los esfuerzos han estado enfocados a las personas que tienen este tipo de discapacidades, ¿no? Pero también haría falta los que ya nos mencionabas para otras discapacidades como las auditivas o las visuales, ¿no? Claro. Muy bien, pues vamos con una última llamada. Es de una persona que nos pregunta qué pasa si alguien que es sordo lleva un proceso penal sin un intérprete. Bueno, ahí indudablemente se están vulnerando sus derechos fundamentales porque él no puede conocer ni siquiera los hechos que se le están atribuyendo y no puede dar su versión de los hechos, ¿no? Entonces, en estos casos, indudablemente se da pie a una reposición del procedimiento y en este tipo de cuestiones, pues bueno, o sea, es un derecho que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales para las personas imputadas del contar con un intérprete cuando se desconozca el español. Entonces, pues bueno, la respuesta sería se puede hacer una reposición del procedimiento por esta violación a sus derechos fundamentales. Muy bien, pues ya se nos termina el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Erika, por venir con nosotros a hablar de este tema, para hacerlo visible y para explicarnos todas las acciones que está llevando a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para garantizar el pleno goce del derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Al contrario, gracias a ti, Manuel, por la invitación. Fue un gusto. Ya nos vamos, agradecemos a nuestro equipo de producción y gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana. Quédate en la señal de Justicia TV.